Elaborar un mapa sobre la incidencia de los escándalos de pederastia en el seno de la Iglesia Católica no es una tarea sencilla. En los últimos años se ha destapado una crisis mundial por sacerdotes abusadores sexuales tras los informes en Estados Unidos, Chile, Irlanda y Australia, que detallan décadas de encubrimientos por parte de la Iglesia Católica. En Chile, hace 8 meses, todos los obispos pusieron sus cargos en manos del Papa Francisco, al asumir sus omisiones en los casos de abusos sexuales a menores de edad. Todo comenzó después de la visita de Francisco a Chile en enero de este año, cuando un grupo de víctimas denunció que el Vaticano protegió por décadas al cura Fernando Karadima, condenado por abusos sexuales a menores en los años 80 y 90. Hemos sido tratados como enemigos porque luchamos en contra del abuso sexual y el encubrimiento en la Iglesia. El caso llegó a la justicia vaticana en el 2011, que lo encontró culpable. Fue condenado a una vida de penitencia y oración y se salvó de ir preso porque los delitos prescribieron. En Chile los abusos prescriben desde el punto de vista penal a los 5 y 10 años. Por su parte, México también ha sido protagonista de uno de los casos más significativos del grave fenómeno que atañe a la Iglesia Católica. El caso del fundador de la influyente congregación ultraconservadora Los Legionarios de Cristo, el padre Marcial Maciel, castigado y relevado en el 2006 del sacerdocio bajo el pontificado de Benedicto XVI por haber abusado de menores, además de haber llevado una triple vida con 2 mujeres y varios hijos. Su caso empañó la imagen del Papa Juan Pablo II, quien por años se negó a escuchar a las víctimas y lo defendía. Como muestra de mi preocupación, he escrito una carta pastoral sobre esta dolorosa situación. En Estados Unidos y Canadá, entre 1950 y 2013, la Iglesia estadounidense recibió denuncias de aproximadamente unas 17,000 víctimas de abuso. Hace 2 semanas, una investigación de los servicios del fiscal de Pensilvania en Estados Unidos destapó abusos sexuales perpetrados por más de 300 curas depredadores y su encubrimiento por parte de la Iglesia de ese estado, donde al menos 1,000 niños fueron víctimas de esos actos. El informe es absolutamente espantoso. La historia de abusos de niños por parte de los sacerdotes son asquerosas. Cuando lo lees, solo quieres vomitar. Es realmente deprimente y triste. La Iglesia realmente necesita acercarse a las víctimas de abuso y ayudarlas de cualquier manera. En Canadá, la Iglesia Católica tuvo que pagar $1,000 millones canadienses por indemnizaciones en el 2002. En Irlanda, en el 2009, se publica la Comisión Investigadora de Abusos de los Niños, conocida comúnmente como Comisión RAI, que reúne tras casi 10 años de investigación más de 2,000 testimonios que relatan abusos físicos y sexuales por parte de responsables de internados controlados por órdenes religiosas católicas. Este es uno de los mayores casos de reconocimiento de los abusos sexuales de la Iglesia Católica en una investigación que abarca más de 35,000 niños abusados en un periodo de 86 años. Conozco el dolor que han significado los casos de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuánto hacen para superar este grave y doloroso mal. Esta semana, al celebrar una misa bajo los cielos de Dublín, el Papa Francisco pronunció un discurso sobre el abuso a esos cientos de miles de fieles y pidió perdón. A solo 5 kilómetros de distancia, una protesta sin precedentes se registraba en contra del Vaticano. La confianza no se va a recuperar en la comunidad católica simplemente porque el Papa Francisco lo diga. Él tiene que dejar en claro que se van a tomar las medidas pertinentes. El último día de la estancia de Francisco en Irlanda se vio eclipsado por la publicación del testimonio de un ex embajador de la Santa Sede en Washington que acusó a las autoridades vaticanas, incluyendo a Francisco, de encubrir a un ex cardenal estadounidense pese a saber que durante años mantenía relaciones sexuales con seminaristas. Estos crímenes repugnantes han suscitado justamente indignación. En Australia, las cifras oficiales son alarmantes. 1,880 curas involucrados, 4,440 niños abusados y 1 millar de instituciones católicas señaladas entre 1950 y 2010. En total, cerca del 7% de los sacerdotes de ese país han sido acusados de abusadores sexuales. En Alemania se denunciaron abusos sexuales contra niños en 19 de las 27 diócesis católicas alemanas entre los años 70 y 80. Este fenómeno de abuso sexual se ha dado en casi todos los países del continente y nuestro país no escapa a esta oscura realidad.
Mi vida se transformó. Fui feliz antes de los 7 años. Desde los 7 años hasta los 64 años que tengo ahorita, no he sido feliz. El cura era tremendamente sádico. A raíz de la denuncia pública por violación que ejecutó una de sus víctimas, Jorge Palacios, otras 4 más decidieron romper el silencio y presentar acciones formales por abuso sexual contra el sacerdote César Cordero ante la Arquidiócesis de Cuenca, instancia que inicialmente desestimó las acusaciones, aunque en mayo abrió una investigación del caso. Al final de todo este proceso se emitirá un informe que lo conocerá Roma y será Roma quien aconseje al arzobispo cómo proceder. Durante el proceso, el cura Cordero aseguró con respecto al abuso sexual que se da una cierta complicidad por parte de las víctimas. Aquel que quiere mantenerse íntegro no permite que el abuso tenga lugar. Declaraciones que obviamente provocaron el rechazo de la población en general. ¡Lobo vestido de cordero! El sacerdote Cordero de 91 años aún no ha sido juzgado en un juicio canónico. Representantes de las víctimas han acudido a la Nunciatura Apostólica para averiguar sobre el avance del juicio en el Vaticano, pero no han recibido respuestas. Ellos me dicen que lamentablemente no saben, que desconocen el proceso, que desconocen tiempos, que los tiempos del Vaticano no son los tiempos de ellos, que no tienen comunicación con nadie. El caso del cura César Cordero no es aislado. Paralelamente, 10 hombres de Guayaquil relatan los abusos sexuales e incluso actos de tortura a los que fueron sometidos por parte del entonces sacerdote Luis Fernando Intriago, bajo el nombre de la dinámica del pecado, el eufemismo con el que Intriago tapaba sus actos. Intriago les pedía a sus víctimas quedarse en boxer y sin camiseta, los amarraba y torturaba, según testimonio de sus víctimas, para que sintieran de cerca la sensación del pecado. Todo esto sucedía dentro del cuarto del padre Luis Fernando. Podía sentir el cuerpo de él, podía sentir sus genitales, podía sentir la barba. Después de 10 años de abusos y torturas, Intriago fue expulsado por la Arquidiócesis de Guayaquil. El entonces sacerdote se excusó y reconoció haber tenido una simple conducta morbosa y reprobable. Para mi caso y para el caso de mis compañeros que también pasamos por el mismo abuso de este sacerdote, bueno, ex sacerdote ya, me parece que es una victoria muy grande. El proceso penal continúa en Fiscalía. Bien, vamos a continuar. Entonces, Ernesto, quisiera